Probablemente no se parezcan mucho a nosotros, ni se comporten como nosotros. Y es muy posible que vivan muy lejos. Además, seguramente están mucho más adelantados que en la Tierra. Tienen un escudo electrónico. La artillería es inútil. La pregunta más obvia es, ¿por qué una especie así se daría el trabajo de venir aquí, al planeta Tierra? ¿Por los minerales? ¿El agua? ¿O por curiosidad? Tal vez solo hay una cosa que los alienígenas no pueden conseguir en ninguna otra parte del universo. ¿Cuál es la razón por la cual los extraterrestres cruzan una extensión ilimitada de espacio? ¿Acaso están locos por los humanos? ¿O querrán tener sexo con nosotros? Historias de ovnis. Encuentros cercanos. Les ofrecemos este programa especial para darles las más recientes noticias sobre un fenómeno asombroso. Desde la primera vez que los alienígenas aparecieron en la narrativa popular, había algo acerca de ellos que era difícil de ignorar. Algunos parecían, bueno, coquetear con los humanos que encontraban. Hay gente que dice que lo que aparece en las obras de ficción también es verdad en la vida real. Casi desde la primera vez que alguien afirmó haber visto a un alienígena, el relato de sus historias tenía un poderoso trasfondo erótico. Y eso todavía sigue igual. Damas y caballeros, creo que está ocurriendo algo. Un gran número de personas secuestradas por alienígenas asegura que tuvo relaciones sexuales con ellos. Personas como estas. Ella es Pamela Stonebrook, quien tuvo un amante alienígena. La relación entre ambas especies duró todo un año, a pesar de que él no era especialmente apuesto. Tenía una piel como de serpiente, suave y firme, pero no se sentía como si fueran escamas. Aunque yo no lo acariciaba ni abrazaba, solo lo sentía contra mi cuerpo. Y esta es Alice Haggerty. Ella afirma que su hijo, un híbrido de humano y alienígena, es criado en un mundo extraterrestre. Yo no miento y tampoco invento cuentos. Estoy segura que estas cosas ocurren. Dave Huggins incluso se enamoró de algo de otra galaxia. Puede que comenzara como algo muy aséptico y frío, pero con los años evolucionó y fue una relación muy valiosa. Todo esto suena increíble, y tal vez lo sea, pero miles de personas aseguran haber tenido encuentros sexuales con seres de otro planeta. Algunos placenteros y otros aterradores. Si está ocurriendo, esto da lugar a muchas preguntas. ¿Cómo lo hacen? ¿Es agradable? Si no fuera agradable, ¿por qué la gente inventaría o creería algo así? ¿Y cuándo fue que comenzó este romance intergaláctico? La primera historia de sexo entre humanos y alienígenas salió al aire hace 50 años. Y fue una historia que sacudió a Estados Unidos. Se acercaron por mi lado y por el lado de Betty. Recuerdo que esa vez me asusté mucho. Pensé, saldré del auto y me esconderé en el bosque. Ocurrió aquí, en Lincoln, New Hampshire. Un pequeño y somnoliento pueblo a los pies de las Montañas Blancas. Calle sin salida. Nadie aquí se molestaría si alguien pensara que en este lugar no pasa nada. Pero cuando dos lugareños salieron la noche del 19 de septiembre de 1961, las cosas estuvieron lejos de ser tranquilas. Porque, como dijeron más tarde,
Betty y Barney Hill estaban por experimentar el primer encuentro cercano de naturaleza sexual con alienígenas. Pero no iba a ser una experiencia agradable. ¡Corre! Su relato acaparó la imaginación de la gente y se convirtió en modelo para un sinnúmero de historias similares. El largo y apasionado romance entre alienígenas y humanos había comenzado. ¿De dónde proviene esta asombrosa idea de que los alienígenas se sienten tan atraídos por los humanos? ¿Es algo que nació de la cultura popular? Preguntémosle a un experto. Siempre se ha asociado a los alienígenas con el sexo. La clásica imagen del extraterrestre que quiere llevarse a la mujer hermosa es eterna. Es prácticamente una imagen básica del siglo XX. Casi desde el nacimiento de la ciencia ficción, a menudo se ha descrito a los alienígenas como seres extrañamente atractivos o bestias asquerosas que quieren robarse a nuestras mujeres. Bueno, tal vez sea cierto. Quizás los alienígenas en verdad encuentran sexualmente irresistibles a los humanos. Esto fue lo que sugirieron en 1961 Betty y Barney Hill cuando hicieron público que habían sido abusados por seres de otro planeta. Este es Stan Friedman, un ufólogo que ha hecho toda una carrera escribiendo libros sobre alienígenas. El caso de Betty y Barney Hill fue extraordinario por varias razones. Una de ellas es que le dio un enfoque diferente a estos secuestros. Antes de eso no hay ningún caso que parezca razonable y que pudiera ocurrir. Betty y Barney ya están muertos. De modo que Stan piensa encontrarse con Kathy Marden, la sobrina de Betty Hill. Ella le dará los detalles de la historia de Betty y Barney. Hola, Kathy. Hola, ¿cómo estás? La historia de los Hill comenzó una noche en un largo regreso a casa. Mientras conducían en la oscuridad, vieron una luz brillante que los siguió unos 50 kilómetros. Y luego, usted puede adivinar lo que sucedió. ¿Ves la curva en el camino hacia el norte? Betty y Barney tomaron esa curva y pudieron ver el ovni que se sostenía en el aire. El ovni estaba sobre la carretera. Barney dijo que vio un pequeño grupo de figuras en un platillo volador y que una de las figuras enfocó sus poderes telepáticos en él. Un rostro llamó su atención. El mensaje que provenía de ese individuo en particular lo forzó a permanecer en el lugar donde estaba. Dijo que le anuló la voluntad. No podía controlar su cuerpo, así que no pudo dejar a un lado los binoculares y escapar de allí. Y tampoco escuchó que Betty le gritaba que regresara. No la escuchó. Ella le gritaba, ¡regresa, Barney! Después de que los llevaron a la nave, Betty y Barney entraron en un coma profundo. Al comienzo no podían recordar qué más había pasado. De modo que más tarde recurrieron a la hipnosis y de pronto los recuerdos afloraron de golpe. En cada sesión salían a la luz más y más detalles que Betty y Barney revelaron en una serie de destacadas entrevistas televisivas que les hicieron en aquella época. Ambos relatamos bajo hipnosis que el auto se detuvo por completo, el sistema eléctrico dejó de funcionar y un grupo de hombres en la carretera se acercó a nosotros. Pete Jeremiah, vecino de los Hill, aceptó ayudarlos a contar su historia antes de que murieran y creó un registro del caso con fotografías. Ahora es dueño de las grabaciones de las sesiones de hipnosis de la pareja. Cruzó la carretera. Está allá arriba. ¡Oh, Dios, ayúdame!
Calma. Calma. Están allí, pero no te van a lastimar. Sigue. Esta es una diapositiva de Barney bajo hipnosis. La tomaron para mostrar el terror y el miedo en su cara. Tengo que tomar mi pistola. ¡No puede ser! Está bien. Bajo hipnosis, Barney describió cómo los alienígenas masculinos lo llevaron a la fuerza a la nave espacial y mostraron un extraño interés en sus genitales. Otros alienígenas se ocuparon de Betty, a quien desnudaron rápidamente. Esos seres estaban muy interesados en mi piel. Después de examinar su forma desnuda, los alienígenas siguieron con su examen interno. Y luego se puso peor. Betty describe cómo le metieron una enorme aguja en el ombligo. El alienígena, el doctor, por así decirlo, tenía una gran aguja en la mano. Y ella sabía que le iba a doler. Es la aguja más grande que he visto. Me pregunto qué hará con eso. Le pasaron una mano por la cara y el dolor desapareció. Eso le gustó, ya no le dolía. Betty describió a sus agresores sexuales a un artista que pintó un cuadro y modeló este busto. Así se veía el líder. Al parecer, los extraterrestres usan uniformes y gorras. Hasta ese momento, la mayoría de las historias sobre encuentros con alienígenas solo hablaban de luces brillantes y platillos voladores. La historia de Betty fue mucho más allá. ¿Pero qué pudo pasar en realidad? Una posibilidad es que Betty y Barney quisieran obtener algún provecho. ¿Les gustaba la atención de los medios? ¿O tal vez sufrían de alguna forma de psicosis? Quizás hay una explicación más simple. Cuando visitaron a un psiquiatra, el Dr. Ben Simon, este concluyó que todo había sido un mal sueño. Estaba convencido que todo el asunto del secuestro solo era un sueño. Pero si el primer encuentro sexual con alienígenas fue solo una exagerada pesadilla, ¿qué otra cosa podría explicar las miles de afirmaciones similares que han surgido desde entonces? La aseveración de Betty y Barney de que los alienígenas los examinaron sexualmente reflejaba su época. En 1961, las costumbres eran moralmente bastante conservadoras. De acuerdo con su época, la pareja dijo que quedó horrorizada con la experiencia. Pero a fines de la década de 1960, los principios cambiaron. La revolución sexual estaba en pleno apogeo. Los encuentros entre alienígenas y humanos se convirtieron en algo definitivamente orgásmico y divertido. Este es Riley Martin. Riley afirma que en la década del 60 comenzó a tener orgías con alienígenas linfómanas en una nave espacial cerca de Saturno. Vi unas mujeres, pensé que eran mujeres sentadas en las sombras. Entonces dije, ¿por qué no me presentan a las chicas? Me llevaron a una habitación donde había una neblina. Tiene que haber sido algo como un afrodisíaco o algo así, no sé. Entonces miré hacia abajo y por alguna razón estaba desnudo. Pero yo en ningún momento me había quitado la ropa. Riley afirma que un grupo de mujeres alienígenas con grandes senos, piel de leopardo y un aspecto asombrosamente humano lo drogaron para someterlo. Me parecieron muy atractivas. Pero de haber estado en mi sano juicio, esas mujeres no me habrían parecido tan encantadoras.
Pero por alguna razón que todavía no puedo entender, esa neblina, con esa neblina le habría hecho el amor a lo que fuera. Porque una vez que se comienza con eso, uno ya no puede parar. Eran mujeres encantadoras. Ruego porque tengan paz y alegría. Este es Dave Huggins. Durante el día hace sándwiches para los trabajadores de Nueva Jersey, pero por la noche satisface a otras viajeras y otras necesidades. Gracias. ¿Alguien quiere algo? Dave dice que las alienígenas que lo visitan son modernas mujeres, alienígenas. Ellas saben lo que quieren y cómo conseguirlo. Ninguna estimulación previa, nada. Aparta las mantas, se pone arriba de mí, sube y baja un par de veces y yo tengo un orgasmo. Se levanta, me tapa con las mantas y se va por el portal. A diferencia de Betty y Barney, Dave es un participante entusiasta. Tienen un cuerpo muy atractivo, pero es difícil mirarlas a la cara. Es muy difícil. Tienen mucha intensidad en los ojos. Para Dave, como en muchas relaciones, lo que comenzó como una aventura apasionada se convirtió en algo más. Una alienígena llamada Media Luna vuelve siempre por más. Media Luna me conoce íntimamente. He tenido momentos, muchos momentos románticos con ella. Puede que comenzara como algo muy aséptico y frío, pero con los años evolucionó y fue una relación muy valiosa. Ella es muy agradable. Dave no explica por qué Media Luna tiene un nombre humano, pero dice que ella no es la única alienígena interesada en él y que ahora las ha inmortalizado a todas en sus pinturas al óleo. Conozco a 5 tipos de alienígenas. Los pequeñitos, que ellos denominan los grises. Las mujeres. También hay un tipo alto y delgado. Y hay otro pequeño muy peludo. He visto otros más que se ven muy humanos. No sé mucho sobre ellos, pero esos son los 5 tipos de alienígenas que conozco más que a los otros. El relato de los encuentros sexuales de Dave con las alienígenas es muy diferente al de Betty y Barney Hill, pero algunas cosas coinciden. Para comenzar, los alienígenas se parecen asombrosamente a nosotros o a otras criaturas terrestres. Esto resulta curioso, ya que los más destacados expertos en cómo podría ser la vida alienígena, si es que hay una, no están convencidos de que se asemeje en nada a lo que hay en el planeta Tierra. Él es Seth Shostak, del Instituto SETI de California, donde se dedica a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Si miramos a otras criaturas de la Tierra, no nos parecemos mucho a ellas. Nos parecemos un poco a los monos, pero no a las jirafas, las ardillas, las serpientes o los peces. Esas formas de vida funcionan muy bien en este planeta. De modo que es muy difícil imaginar que algo de otro planeta pueda parecerse a nosotros. Eso es muy difícil que suceda. Además, está el extraño asunto del género. En casi todos los encuentros de sexo humano con alienígenas hay extraterrestres femeninos y masculinos. Curiosamente, la mayoría de los hombres secuestrados terminan teniendo sexo con mujeres alienígenas y viceversa. ¿No hay alienígenas gay? ¿O hermafroditas? Incluso aunque los alienígenas tuvieran el mismo género que nosotros, ¿por qué tienen genitales como nosotros? Los alienígenas son humanos con cabezas raras. Un hombre no tendrá sexo con una alienígena que se vea como una alienígena. Eso no sucederá, ¿verdad? Una vez estuve con una de las mujeres más grandes. No todas son del mismo tamaño. Hay unas muy grandes. Uno podría pensar que son guardias. Ella cruzó los brazos y los puso debajo de los senos, levantándolos frente a mí para que yo pudiera verlos en toda su magnitud. Fue como su manera de decir, vamos a la cama.
Luego nos acariciamos y yo comencé a besarla. Entonces escuché que ella hacía un sonido de placer. Dave está casado y sorprendentemente, Janice, su esposa humana, detesta todo lo que tenga que ver con alienígenas y se negó a hablar con nosotros. Yo soy fiel. Yo no tengo aventuras con ninguna mujer humana. Ninguna. Así es. No es que no me fijé en ellas, pero no tengo aventuras. Las únicas mujeres que he conocido son Janice y esas otras mujeres. ¿Qué ocurre? Las personas como Dave solo se engañan y hacen que su vida sea más emocionante inventando relaciones con gente de otro planeta. ¿O hay algo profundo en la sexualidad humana que hace que este tipo de fantasías sexuales con alguien o algo tabú nos parezcan atractivas? Es hora de llamar a un psicólogo. A los hombres les gustan las rubias con grandes senos y las mujeres prefieren el tipo de dios griego. Esa es la clase de gente con las que les gustaría tener relaciones sexuales y por eso esos seres toman esa apariencia. Vaya, las cosas se están animando. Según los expertos, los alienígenas se parecen a los humanos porque son parte de nuestras fantasías sexuales. El que lo visita a usted podría ser usted mismo, adecuándose a sus propios requerimientos. Pero tal vez haya otra explicación. ¿Podrían los alienígenas parecerse a los humanos porque están disfrazados? Un reptil. Es la única forma de describirlo. Sabemos que una vez que una persona se ha pervertido, es prácticamente imposible que se pueda adaptar a las actitudes normales respecto al sexo. Las historias de la gente que ha tenido relaciones sexuales con seres de otro planeta están llenas de contradicciones. Pero la pregunta más importante es, ¿por qué los alienígenas siempre se ven tan humanos? Esta es una de mis canciones originales, You're Cool. Hay alguien que tiene una teoría interesante. Tal vez todo sea un astuto disfraz. Eso es lo que piensa una cantante tejana. Se llama Pamela Stonebrook. Your eyes would make Valentino cry. This time I'm gonna take possession. After all they say. Su carrera casi se arruinó cuando comenzó a recibir visitas nocturnas de un admirador ardiente y alienígena. Hola, bienvenidos a Houston. Sus experiencias comenzaron a lo grande. En una ocasión desperté y en mi cama había un dios griego increíblemente hermoso haciéndome el amor. No tenía idea quién era. Solo sabía que yo no lo había traído a casa. Pero en ese momento sentí algo que nunca había sentido. El sexo con él era tan fenomenal y maravilloso que decidí dejarme llevar y averiguar al otro día lo que había pasado. Fue más que un sueño. Fue real. Pero su amante de otro planeta tenía un lado oculto. De pronto sentí un cambio en la energía. No quiero entrar en detalles, pero sentía a ese ser más grande dentro de mí. El acto se hizo más agresivo, hasta el punto que me sobresaltó y abrí los ojos. Entonces, cuando todo iba tan bien, él reveló su verdadera naturaleza. Miré a este ser y era una criatura diferente. Un reptil. Es la única forma de describirlo. Tenía una piel como de serpiente, suave y firme, pero no se sentía como si fueran escamas. Aunque yo no lo acariciaba ni abrazaba, solo lo sentía contra mi cuerpo.
Pronto, Pamela superó el hecho de que su amante fuera un reptil. Después de todo, ¿el amor no significa hacer sacrificios? Ahora cambió su nombre artístico por el de La Diva Intergaláctica y describe sus experiencias en sus canciones y en su sitio comercial en internet. I've got an alien this time, and he thinks that I'm the center of the universe. I got an alien this time, with a cosmic line. Only he could break this curse. Historias como las de Pam son un fenómeno moderno, pero en realidad, desde hace mucho tiempo que la gente afirma tener encuentros con criaturas extrañas. Hace cientos de años, la gente creía que el mundo estaba lleno de apasionados demonios y enamoradizos dioses que castigaban sexualmente a sus víctimas mientras éstas dormían. ¿Podría haber una explicación común a todos estos relatos? Un científico cree que sí. El doctor David Hafford ha estudiado muchas culturas y le fascina el gran número de ellas que habla de encuentros curiosos mientras la gente duerme. Hay diferentes denominaciones, dependiendo de las culturas. Algunos creían que era brujería, otros demonios y otros fantasmas. Los navajos dicen que son caminantes espirituales. Alguien que conoce ese tipo de experiencias puede tener la impresión de que hay cosas que entran en tu cuarto, que te paralizan, te oprimen y te dan una sensación de gran aprensión o lo que muchos llaman maldad. El Dr. Hafford comenzó a interesarse en el fenómeno cuando él mismo experimentó algo parecido. Cuenta que despertó de un sueño profundo y de pronto se dio cuenta de que había una presencia malvada en el cuarto. Pero lo más extraño de todo es que Hafford se sintió paralizado. No podía moverme ni emitir ningún sonido. Luego sentí que la cama se movía y que algo se subía a ella. Entonces sentí una gran presión en el pecho y en la garganta, como si me estrangularan, y pensé que me estaba muriendo. El Dr. Hafford cree que encontró la razón de lo que él y miles de otros han experimentado a través de los siglos. Algo llamado parálisis del sueño. La parálisis del sueño ocurre cuando alguien está entrando en el sueño o saliendo de él. Sucede cuando los mecanismos del cerebro responsable de soñar mientras se duerme funcionan en estado de vigilia. Con el cerebro despierto y el cuerpo todavía dormido, los que sufren de esto dicen que durante un episodio se sienten totalmente conscientes, pero que no se pueden mover. Se les hace difícil respirar, como si alguien los estuviera estrangulando. Pero más importante aún, la gente también tiene alucinaciones. Esto explicaría los demonios y, por supuesto, los alienígenas enloquecidos de sexo. Me alegro que hable de esto. Si no, jamás entendería nada. La parálisis del sueño puede ser la causa de muchos encuentros sexuales entre humanos y alienígenas, pero ¿puede explicarlos todos? Efectivamente, hay gente que dice haber visto alienígenas cuando conduce, de modo que no pudo estar dormida, ¿no es así? Imaginemos, por poner un ejemplo, que algunos encuentros sexuales con alienígenas, aunque sean unos pocos, realmente sucedieron. La gran pregunta sin respuesta es ¿por qué ocurre algo así? ¿Qué significa eso para los alienígenas? ¿Los humanos son solo una diversión interplanetaria barata? ¿O se trata de una estrategia sexual alienígena más siniestra? Esta es Alice Haggerty, una madre divorciada con 3 hijos que ahora vive con su novio Pat Marcatillo en el tranquilo suburbio de Trenton, Nueva Jersey. Ahí hay uno, Alice. Así es.
Alice dice que ve alienígenas y que los ha visto toda su vida, aunque durante largo tiempo nadie le creyó. En una ocasión me acerqué a mi madre y le dije que veía esos seres. Yo era pequeña, tenía unos 7 u 8 años. Ella me dijo que estaba loca, que veía demonios y que estaba haciendo cosas que no debía hacer. Fue muy difícil porque yo nunca he mentido. Yo no miento. Tampoco invento cuentos. Estas cosas ocurren. De eso estoy segura. Pero todo cambió cuando Alice conoció a Pat. Ustedes dos comenzarán un extraño viaje. Se conocieron en una conferencia sobre ovnis. Digamos que Pat no es ningún escéptico respecto a los alienígenas. De hecho, lo obsesionan. Tiene casi todo lo que se ha publicado sobre ovnis y también algunos videos dudosos. Naturalmente, la relación entre ambos floreció. Luego, ciertos hechos no planificados los hicieron enfrentarse a una difícil decisión. Un día Alice me dijo que estaba embarazada. Yo le dije, qué gran noticia. Estábamos sorprendidos, muy sorprendidos. El día de Navidad despertó, fue la víspera de Navidad. La víspera de Navidad. Había una mancha de sangre en su cama, como de 10 centímetros. Y ella sintió que ya no estaba más embarazada. Pudo ser un aborto espontáneo. Pero para Alice y Pat había una explicación mucho más convincente. Seres de otro planeta. Se llevaron al bebé. Ellos se llevaron a nuestro bebé. La mayoría de los abortos espontáneos ocurre a los 2 meses. Yo tenía más que eso, tenía cerca de 3 meses. Estaba segura que se trataba de otra cosa, y en ese momento descubrí que lo que estaba pasando es que estaba dando mis bebés a los alienígenas. ¿Por qué motivo vendrían los alienígenas a llevarse al bebé de Alice? Ella está convencida de que el bebé no era realmente de Pat, sino el producto de uno de sus encuentros con alienígenas. La buena noticia es que el bebé no murió. En este momento, su hijo es criado en una nave espacial extraterrestre. ¿Cómo lo sabe Alice? Bueno, dice que en uno de sus viajes al espacio le mostraron cientos de estos bebés híbridos de humanos y alienígenas. Los bebés eran pequeños, muy pequeños, y medían entre 15 y 20 centímetros. Recuerdo que tenían el cabello muy fino y muy escaso. Se les podía ver el sistema óseo a través de la piel. Los ojos eran normales, pero su mirada revelaba un conocimiento poco natural en ellos. Se notaba que tenían la sabiduría y el conocimiento del universo y que eran mucho más inteligentes de lo que yo podría ser. Pero según Alice, su responsabilidad no termina con la reproducción. Ocasionalmente, los alienígenas la han secuestrado para que haga de nodriza de los bebés extraterrestres. Cuando estuve a bordo, puse mis manos en un cilindro o algo así que salía del suelo. Podía sentir cómo toda mi energía penetraba dentro del cilindro. Ellos me dijeron que lo que hacía era entregar amor materno a los bebés. De alguna manera estos seres traspasan esa energía a los bebés, quienes aparentemente no pueden vivir sin un contacto humano. Yo era una especie de máquina universal de amor para los bebés. Alice no es la única que dice haber dado a luz a bebés híbridos. Años después de sus encuentros con el alienígena reptil, Pamela dice que una noche se despertó totalmente desnuda y rodeada de seres que la llevaron a una habitación en una nave espacial. Allí la esperaban unas diminutas figuras. Lo siento, estoy recordando todo lo que sucedió. Había 4 niñas que se precipitaron hacia mí. Me tomaron de los brazos y me llamaron mamá. Estaba demasiado asustada como para abrazarlas y les decía, suéltenme. Y ellas contestaban, mami, no te vayas. Y yo, sáquenme de aquí, aléjense.
De pronto sentí que caía hacia atrás, por la puerta. Desperté en mi cama, asustada. Sentía pánico. No recuerdo otra ocasión en que haya tenido tanto miedo. Noté que tenía mis brazos adoloridos. Me los miré y vi que tenía unas marcas como del tamaño de una moneda, donde mis hijas me habían agarrado. Me di cuenta que tuve que pasar por algo realmente físico. Fue aterrador, en especial para alguien que nunca deseó hijos. Al parecer, no solo las mujeres humanas se reproducen con los alienígenas. Fui escoltado a otra habitación y estaba llena de bebés. Recuerdo que dije, ¿de quién son estos bebés? Y él me apuntó a mí, son tuyos. No puedo decir con certeza cuántos eran, pero estaban apilados del techo al suelo. Estaban todos en ese cuarto. Tal vez eran cientos de bebés, no tengo idea. Eran muchos. Dave Huggins también tiene un hijo humano en la Tierra. Michael creció rodeado de las historias de alienígenas de su padre. Antes pensábamos diferente sobre los alienígenas que visitaban la Tierra. Hablábamos mucho de ellos. A todos mis amigos les encantaba. Si ocurrió, me parece fenomenal que ellos lleguen y digan, oye, quiero tener sexo contigo. Es un gran cumplido para mi papá. Pero Michael jamás ha recibido una explicación convincente para alguna de sus preguntas. ¿Por qué crees que de toda la gente en este planeta te eligieron a ti para procrear a todos esos niños? Michael, no tengo idea. Creo que tal vez algo está ocurriendo con su raza. Pero sé una cosa. En algún lugar tienes medios hermanos y hermanas. No tengo idea dónde están, pero los tienes. Es fácil descartar estas historias como absurdas. Después de todo, Alice y Dave no tienen ninguna prueba física, a pesar de los cientos de encuentros. ¿Qué podría explicar estas afirmaciones acerca de bebés alienígenas? Bueno, tal vez han sido sugeridas por la ciencia ficción. Hace décadas que en ella abundan los programas de reproducción humano-alienígena. Ya en 1952 se escribió una nueva versión de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells para incluir la creación de híbridos marcianos y terrícolas. Algunos escépticos piensan que estos relatos pueden responder a una profunda necesidad psicológica. Los secuestrados en general y gente que afirma tener otro tipo de experiencias paranormales tienden a tener una infancia con traumas. Tal vez esas particulares características psicológicas se han desarrollado como mecanismos de defensa. Pero quizás no sea solo invención. Tal vez, solo tal vez, sea verdad. Este hombre cree que los extraterrestres están desarrollando una masiva campaña para hacer desaparecer nuestra especie. ¿Es una idea extravagante? Es un programa de integración en esta sociedad. Por lo tanto, nuestra sociedad será dominada por ellos. Según las miles de personas que lo han experimentado, el sexo entre humanos y alienígenas es mucho más que solo diversión. Durante largo tiempo, hubo un misterio en el fondo de los relatos. Si eran verdaderos, ¿por qué venían aquí los alienígenas? ¿Qué conseguían de nosotros? No es fácil tratar de determinar los motivos de los alienígenas. Yo no lo veo como algo siniestro. Curiosidad, sí. Tal vez son investigadores haciendo una tesis sobre el desarrollo biológico de esta extraña raza de terrícolas. O tal vez no lo son. Vaya, sí que caí con eso. Otros expertos creen que los alienígenas tienen motivos mucho más siniestros.
Conozca a un hombre que dice tener la respuesta. A pesar de ser un profesor adjunto de historia, el Dr. David Jacobs, uno de los más destacados creyentes de los secuestros alienígenas, llegó a una estremecedora conclusión. La evidencia muestra que es un programa sistemático a escala mundial. Tiene un objetivo y lo ejecutan en forma clandestina. Es decir, es un programa iniciado por seres, sepa Dios de dónde vienen, con un propósito específico. Y ese propósito es llevar a cabo lo que pretenden. La teoría del Dr. Jacobs es que los alienígenas están desarrollando híbridos de humanos y alienígenas para vivir ocultos entre nosotros. Es un programa de integración en esta sociedad. Por lo tanto, nuestra sociedad será dominada por ellos. Dominada por ellos. Bien, ¿cómo llegó a esta conclusión el Dr. Jacobs? Cuando uno lo escucha 700 veces de diferentes individuos, es difícil decir que no está sucediendo. El hecho es que es un programa de reproducción. En los 700 casos de Jacobs, los afectados describen las experiencias de reproducción después de someterse a múltiples sesiones de hipnotismo. Además, el doctor recibe cartas de mucha gente. Mis colegas y yo sabemos de miles y miles de personas que nos escriben, nos llaman o de alguna forma nos contactan y nos cuentan sus experiencias con este tipo de fenómeno. Y sabemos que esa es solo la punta del iceberg. Pero en este alarmante panorama hay solo una o dos fallas. Si los alienígenas quisieran apoderarse de nuestro planeta, un programa secreto de hibridación parece ser la forma más lenta y laboriosa de lograrlo. ¿Acaso los alienígenas ya no tienen pistolas lanzarrayos? Y de todas formas, ¿quién dijo que los alienígenas y los humanos podían cruzarse? La reproducción es algo específico a una especie. Es decir, solo un número muy reducido de animales pueden reproducirse entre sí. La definición misma de una especie implica que sus individuos solo pueden reproducirse con sus congéneres. La cruza entre especies simplemente no funciona. Y eso suponiendo la improbable posibilidad de que los alienígenas tengan ADN. Híbridos de humanos y alienígenas no me suena posible, ni tampoco divertido. Incluso si ignoramos las reglas básicas de la genética, hay otra falla en la teoría del Dr. Jacobs. Su evidencia. ¿Hasta qué punto podemos confiar en la hipnosis? No creo que la hipnosis revele una experiencia o un recuerdo verdadero, pero sí le da alas a la imaginación. Se recorren ciertos caminos con mucho entusiasmo, convicción y realidad. Sí. Durante una regresión hipnótica se evoca sin querer un recuerdo falso. Es probable que esa persona lo conserve luego como un recuerdo real, sin saber realmente qué es un sueño o qué es la realidad. Pero aunque la afirmación del Dr. Jacobs acerca de una gigante conspiración alienígena para hacer desaparecer a los humanos resulta ser falsa, eso no significa que todas las declaraciones de la gente que dice tener relaciones sexuales con alienígenas sean falsas. ¿Quién sabe? Tal vez en una ciudad cercana, dos seres se encuentran por primera vez el uno con el otro y están a punto de embarcarse en algo maravilloso. En un mundo en que escasea el amor, brindemos por ellos y por una unión realmente hecha en el cielo. I've got an alien this time with a cosmic line. He could break this curse. I've got an alien this time, and he thinks that I am the center of the universe. En el cine. Quienes creen en los ovnis sienten que esta es la más grande historia de todos los tiempos y quizás tengan razón.
Noticias de ovnis. Roswell, la verdad. En julio de 1947, Roswell era una pequeña y somnolienta ciudad rodeada por ranchos y desiertos. También albergaba al Escuadrón Bomba 509, que era el grupo de mayor élite militar del mundo. Acababan de arrojar 2 bombas en Japón y probado otras en el Pacífico. Y justo cuando las cosas parecían volver a la normalidad, ocurrió un extraño suceso. Un objeto grande y plateado cayó del cielo y se enterró en el desierto tras una explosión. Un campesino local encontró los restos de lo que sea que haya sido, y lo reportó a la base aérea de la zona. Noticias en breve. El gobierno inmediatamente se interesó y por primera y única vez en la historia de Estados Unidos lanzó un comunicado de prensa que establecía que un disco volador se había estrellado. Naturalmente, una noticia así de importante ocupó los titulares en todo el país. Los titulares hoy, julio 8 de 1947. Dicen que se encontró un disco volador. El platillo volador es la más grande historia del año. Pero un día después, el comunicado de prensa inicial fue desmentido. Y se emitió uno nuevo con una explicación más aterrizada. Esos 2 comunicados de prensa son los que ponen el sabor a esta historia. Un día es la guerra de los mundos y el día siguiente es un globo aerostático. De esta manera, la gente de Roswell pudo retomar sus labores agrícolas y continuar con su vida. Pero desde luego que ese no fue el final de la historia. Mucha gente no pudo evitar seguir con el tema. Jamás habríamos oído hablar de Roswell, ni habría aparecido en televisión, si no hubiera sido por el encuentro casual en 1978 de 2 hombres. Jesse Marcel, un funcionario militar jubilado, y Stanton Friedman. De día es un correcto físico, pero de noche, el ufólogo más famoso del mundo. Después de 30 años de investigaciones, estoy convencido que el gobierno recuperó un platillo volador estrellado y los cuerpos de los alienígenas aquí en Nuevo México. Esta es una de las historias más grandes del milenio. Pero un momento, esa es toda una revelación. Vamos a necesitar un poco más de antecedentes. Hagamos un breve recuento. En 1947, Jesse Marcel era el funcionario de inteligencia de la base aérea Roswell. Y desde que las noticias del disco volador llegaron a la ciudad, el trabajo de Marcel fue investigarlas. Antes de morir, le contó a Friedman su versión. La semilla había sido plantada y así nació la conspiración de Roswell. Hablé por primera vez con Jesse en el 78. Eso fue antes que se publicara algún libro. Antes que hubiera conmoción pública, los ufólogos no sabían nada acerca de Roswell. Era una primicia. Es decir, estaba ahí, pero nadie sabía acerca de esto. Grabado en 1980. Era una pieza de metal, o lo que parecía de metal, que no era flexible y tan delgada como el envoltorio de un paquete de cigarrillos. Yo traté de hacerle una marca, pero no pude doblarlo ni hacer una marca en él. Tomé un martillo y lo golpeé con fuerza. La puse en el suelo y la golpeé. El martillo entonces rebotó. No era un globo aerostático, era una nave aérea. Nadie tenía razón alguna para mentir en esas circunstancias. Ni hablar del hecho que estaríamos sugiriendo que el funcionario de inteligencia del grupo militar de élite más selecto del mundo iba a inventar una historia tan loca como esta. Eso no tendría sentido. Friedman se interesó y comenzó a investigar en torno de Roswell para ver si había alguien más que tuviera una historia que contar. Muchos de los testigos con los que habló inicialmente han muerto.
Afortunadamente, esas entrevistas fueron grabadas mucho antes de la polémica. No sé qué cosa era. Era como madera de balsa o algo parecido, pero no se quemaba y no la pude cortar con mi cuchillo. Había un trozo de material que se podía doblar y que al soltarlo se alisaba. No se podía arrugar. De manera que Roswell se estaba poniendo interesante. Algo extraño había ocurrido. La pregunta era qué y por qué en Roswell. Al parecer, los alienígenas se sienten atraídos por la combinación de armas nucleares, cohetes gigantes y radares. Algo curioso sucedió en Roswell, de eso estamos convencidos. También sabemos que nadie habría oído hablar de eso si Stanton Friedman no se hubiera encontrado con Jesse Marcel. Marcel le contó a Friedman acerca del platillo estrellado en Roswell y Friedman comenzó a desarrollar una teoría. Al final de la Segunda Guerra Mundial, estos estúpidos terrícolas con sus primitivas sociedades dieron 3 señales importantes a cualquier alienígena inteligente que nos visitara, que nuestra principal actividad eran obviamente las guerras tribales y que eso terminaría afectándolos. Las 3 señales eran las armas nucleares, los cohetes B-2 y los poderosos radares. ¿No es increíble que el único lugar del planeta en el que en julio de 1947 se podían estudiar estas 3 tecnologías fuera el sureste de Nuevo México? En algún momento, Friedman desarrolló la habilidad de saber cómo piensan los alienígenas. Pero si en Roswell hubo un platillo volador, no aterrizó, sino que se estrelló. Por lo que sabemos, podría haber estado en viaje, digamos a Mercurio. Pero donde fuera que se dirigía no lo logró, así que continuamos en medio del misterio. Existe solo una persona viva que sostiene que tuvo en sus manos trozos del colisionado platillo volador. Y no es el típico teórico de conspiraciones. Es un cirujano de aviación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Se pueden descartar las demás explicaciones. ¿Qué queda entonces? Una nave extraterrestre. Es extraña, pero al mismo tiempo la explicación más simple. Afortunadamente para nosotros, antes de volver al hangar 84 con restos del disco siniestrado, Jesse Marcel pasó por su casa para mostrárselos a su esposa y su hijo, Jesse Marcel Jr. Esa noche de julio en Roswell, que nunca olvidaré por lo única que fue, marcó un hito en mi vida. Dormía profundamente. Era la 1 o las 2 de la mañana y papá entró en mi habitación para despertarme. Me dijo, Jesse, ven acá, tengo algo que quiero que veas. Estaba muy emocionado y mi padre no era dado a emocionarse, de manera que esto era inusual en él. Supe que de lo que quería hablar tenía que ser muy importante. Fue a despertar a mamá y luego puso unos restos metálicos en el piso de la cocina. Entonces nos dijo, estos son restos de un platillo volador. Algunos parecían fragmentos de perfiles de metal, que en su parte interior tenían lo que pensé era una escritura de tipo jeroglífico. Dije, ¿qué es esto? Marcel y su padre recrearon estos trozos con el fin de poder mostrar al resto del mundo todo lo que vieron esa noche. En la parte interior de este pequeño perfil estaban los símbolos. El que recuerdo con mayor precisión es este, el del extremo, porque pude asociarlo con objetos que me eran familiares, tales como una foca equilibrando una pelota en su nariz. El significado de estos símbolos escapa a mí débilmente. ¿Quién sabe si dice algo como no exponer a gravedad cero? Nos quedamos mirándolo por 10 o 15 minutos y él me dijo, graba esto como algo que recordarás por el resto de tu vida. Y de hecho, 60 años después, aún está ahí. Como su padre, Jesse Jr. se unió al ejército. Ha servido como cirujano en la Fuerza Aérea durante 40 años. En sus 2 semanas libres de este año, vino a Roswell a rastrear los pasos de su padre. Fue aquí a donde su padre trajo los restos, el hangar 84. Y por la manera en que lo relata Jesse, esos restos fueron rápidamente cambiados por los militares para alejar a los periodistas.
He visto fotografías de mi padre de rodillas con algunos restos en el piso de la oficina del general Ramey. El general Dubose se encuentra allí también. Al mirar el material que está en el piso de su oficina, veo que no es lo mismo que vimos en el piso de nuestra cocina. Mi padre decía que pudo haber algunos restos originales, pero que la mayor parte del material fue cambiado. Concluyo entonces que no le caben dudas acerca de esa historia del globo. ¿Fue una cobertura? Absolutamente ninguna. Sabíamos que se trataba de una historia inventada, pero la utilizamos para aplacar a la curiosidad de toda la prensa. Asumamos por un momento que un ovni sí se estrelló en Roswell. ¿Por qué el gobierno querría ocultarlo? 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, las tensiones globales son altas y la Guerra Fría se está calentando. No era el mejor momento para reconocer que no tenían control sobre su propio espacio aéreo. Habría sido sorprendente que no lo hubieran ocultado. ¿Qué podían decir? ¿Nos visitan los alienígenas? ¿No sabemos lo que quieren, ni de dónde son o cómo operan? ¿Pero creemos que ustedes deberían saberlo? Un momento. La pregunta obvia es por qué el gobierno nos dijo en primera instancia que se trataba de un platillo volador. Existen 2 posibilidades. Una es que alguien de rango bajo en el comando se entusiasmó y cometió un error simple. Pero el protocolo militar establece que un comandante del 509 tenía que haber autorizado el comunicado de prensa. De modo que lo del error simple parece poco probable. 2. Fue una desinformación planificada. La teoría es esta: aceptar que es un ovni y luego ofrecer una explicación creíble como la del globo aerostático. Existen muchas más posibilidades de que uno crea que se trataba de un globo que de una nave interestelar. Suena fácil decirlo, pero no tanto hacerlo. En primer lugar, existía gente en la ciudad que sabía algo. Y en segundo lugar, lanzar una versión de prensa que pudiera ser desmentida unos días después. Era una maravillosa manera de hacer las cosas. La gente creería en la versión oficial. Escarbando alrededor de Roswell, Stan llegó a la esencia de una historia. Encantada de conocerlo. Bueno, bienvenido. Como abejas a la miel, los ufólogos de todas partes llegaron en avalancha a Roswell. Y todos tenían una opinión. Dave Thomas es físico y matemático. También es el presidente de un grupo llamado Nuevos Mexicanos para la Ciencia y la Razón. En la ciencia decimos que las afirmaciones extraordinarias requieren de evidencias extraordinarias. Y si uno desea que alguien crea algo tan extraordinario como alienígenas viajando por las profundidades del espacio y llegando a la Tierra, hay que presentar algo mejor que dibujos poco claros. Va a necesitar evidencia física real. Lo mejor sería una gota de sangre alienígena. Esto sería más grande que Charles Darwin. No hay manera de despertar el entusiasmo científico por esta historia y la razón por la que eso no ha ocurrido es que los alienígenas aún no nos han visitado. Quizás lo hagan algún día, pero eso no ha ocurrido aún. Entonces, ¿cómo explica esto? Están aquellos que creen que lo que bajó en Roswell es más que un simple disco. Tom Carey y Don Smith son expertos investigadores de ovnis. Han dedicado más de 20 años a esta historia y están convencidos de haber develado el misterio. Lo que se estrelló en Roswell no era de esta tierra. Esto nos lo confirmaron muchos testigos que dicen haber visto la nave y sus fallecidos ocupantes. Fallecidos ocupantes. Fallecidos ocupantes. ¿Verdaderos extraterrestres muertos? Ahora sí que hablamos en serio. Creemos que se encontraron unos 5, 6 o 7 cuerpos en distintos lugares. Hace tan solo unos pocos años atrás, supimos que Mac Brazel, quien encontró la nave estrellada, también encontró cuerpos en un lugar ubicado a unos 10 kilómetros del lugar donde estaban los restos de la nave. ¿Y cómo es que saben esto?
Tom y Don hablaron con los testigos y sus hijas, y sus hermanos, y sus nietos, todos los cuales, extrañamente, describen cosas similares. Yo creo por la misma consistencia del testimonio visual que estamos enfrentando a algo, que como uno de los funcionarios jubilados dijo una vez, seguro que no eran de Texas. Primeras entrevistas grabadas con los pobladores de Roswell. Eran pequeños. Tenían cabezas grandes para su tamaño. Tenían cabezas muy grandes que se agrandaban hacia arriba y se angostaban hacia abajo. Las cabezas eran mucho más grandes que el cuerpo. Las cabezas eran desproporcionadas para el tamaño del cuerpo. Tenían los ojos profundamente hundidos en sus cuencas. Lo increíble de sus cráneos es que eran flexibles. No eran cráneos duros. Mi abuelo dijo que sus cabezas eran grandes y que la vestimenta que llevaban parecía de seda. Y de aspecto humanoide. Humanos, pero no como nosotros. Hay que aceptar que es extraño. Exactamente por qué todas estas personas por separado coinciden en contar la misma historia. Tan improbable como le parece a algunas personas. Aunque la idea de cuerpos me parece que tiene sentido. Tiene que haber existido una tripulación en esa nave. Si no, ¿por qué se estrelló? Alguien probablemente cometió un error. Lo que nos hace pensar que sus tripulantes eran seres inteligentes. Imagínese que acaba de ver una figura alienígena. ¿Por qué esperar 30 años para contarlo? Parece una historia demasiado importante como para callarla, a menos que usted reciba amenazas. Me dijo, usted no ha visto nada. Nada se estrelló aquí. Yo le contesté, soy civil y usted no me puede hacer nada. Él dijo entonces, seguro que sí, señor. Alguien vendrá a recoger sus huesos de la arena. Cuando la policía militar vino, le dijo a George y a mí que si alguna vez hablábamos con alguien de este incidente, no solo nosotros moriríamos, sino que nuestra familia también. Una de las pocas veces que recuerdo a mi padre muy serio fue cuando entró y le dijo a mi madre, esto no ocurrió nada en lo absoluto. De modo que no les hables a tus amigas acerca de esto, ni a nadie más. Existen problemas con las declaraciones de los testigos. Quizás sea tanto lo que desean creer que no se dan cuenta de qué manera están distorsionando la verdad. En particular para Roswell, el problema más grave son los 40 o 50 años que han transcurrido. Ni siquiera es posible encontrar este evento en los libros de ovnis de los años 60. De pronto, cual fénix levantándose de las cenizas, surge Roswell, hasta esta enorme mitología en expansión. Uno de los síntomas de que es una mitología en expansión es la divergencia en las historias. Las historias, en lugar de converger a lo que realmente sucedió, están difiriendo. En lugar de un sitio de impacto, tenemos 6 diferentes sitios. Usted elige, según el autor de ovnis de su preferencia, uno elige el sitio de impacto. Y esta es una de esas teorías del impacto. Don y Tom nos van a ilustrar sobre sus descubrimientos utilizando esta pizarra. Nuestra tesis es que 32 kilómetros al suroeste de Corona, tuvo lugar una explosión haciendo llover restos sobre esta particular ubicación. A lo largo de la línea de trayectoria del objeto, una cantidad de cuerpos habrían caído a 3 o 4 kilómetros al este-sureste. Ese sería el sitio número 2. A lo largo de la misma línea de trayectoria, los restos de una cápsula o módulo de escape habrían continuado 24 o 27 kilómetros antes de impactar en este sitio a 79 kilómetros al noroeste de Roswell. Aún no hemos encontrado ese sitio. Todavía lo estamos buscando. En lo que a mí concierne, aquí hubo 2 impactos. Pienso que algunas personas que han querido compartir la gloria de Roswell para brillar con su luz han insistido en otros sitios y siguen insistiendo, a pesar que ya hace tiempo los hechos demostraron que esos sitios no existen. Mucha gente ha hecho de esto una profesión.
libros, películas. Yo no puedo cobrar $1000 por mi conferencia, porque sencillamente la gente no desea gastar esa suma para escucharme. Si lo abres, te lo firmo. Sí. Y tendrás que comprarlo. Son 14,95. No estaba bromeando, 178 minutos. Aquí estoy con Shatner y él me codea diciéndome, Don, ya vendimos todo. 9,95. De modo que la historia de Roswell ha generado su propia industria. Toda esta investigación ha levantado mucho polvo con esta tormenta de controversias. Y los años 80 se pasaron debatiendo. Cuerpos, ningún cuerpo, discos, globos, 2 sitios de impacto, 3 sitios de impacto. Todo esto es extenuante. ¿Alguien más quiere un libro autografiado? Pero entonces, algo realmente sorprendente ocurrió. A comienzos de 1990, el gobernador de Nuevo México estaba tan abrumado de llamadas que le exigió a la Fuerza Aérea que diera alguna explicación acerca de Roswell. Y adivine qué, el gobierno respondió. Los hechos versus la ficción en el desierto de Nuevo México no es precisamente lectura liviana. Luego de gastar miles de dólares y de emplear a 30 agencias gubernamentales durante 2 años, la Fuerza Aérea publicó un informe de 975 páginas. Allí afirmó que lo que realmente se estrelló en Roswell fue un proyecto ultra secreto llamado Mogul. ¿Qué es Mogul? Bueno, es un globo. Algo se estrelló en las afueras de la ciudad de Roswell, Nuevo México. El ejército de Estados Unidos afirma que fue un globo aerostático llamado Mogul y publicó el informe Roswell. 900 páginas parecen ser un tremendo esfuerzo para probar algo tan simple. Algunos dirán que esto huele mal. Francamente, todo ese asunto del Mogul huele mal, todo está mal. Las características del material para nada coinciden con lo descrito por los testigos. Mogul. Sí, una lámina que cualquier niño de 3 años podría rasgar. Trozos de madera de balsa que cualquier niño de 4 años puede romper. Y es más, los testigos afirman que las piezas de perfil de acero no podían romperse o quemarse. Otra cosa es que se suponía que Mogul era ultra secreto, extraordinariamente secreto. Pero no había nada de secreto en la tecnología del globo, la radio y toda la basura que tenía agregada. Lo único que era secreto era el objetivo. En la página 302, la Fuerza Aérea explica los misteriosos símbolos de Jesse Marcel. El informe asegura que era cinta adhesiva floreada donada por una fábrica de juguetes. El único testigo en el que realmente confío es Charlie Moore, mi profesor de física, quien fue el que lanzó las cosas y que es un respetado físico. Él fue el primero en ver esos deflectores de radar con esos graciosos símbolos de aspecto alienígena. Él debe haber visto cientos de ellos y debe haberse preguntado, al igual que yo, por qué esos fabricantes de juguetes pusieron esos divertidos símbolos en nuestros deflectores de radar. He visto esas cintas y son mucho más anchas y más grandes que esta. Y son floreadas, no con símbolos. Al compararlas, afirmo que no son lo que vimos. En absoluto. Entonces ahora ya está todo claro. ¿Recuerda esto? Lo mejor de todo sería una gota de sangre alienígena. Sangre de alienígena. ¿Qué tal no solo sangre alienígena, sino una cabeza alienígena, piernas alienígenas o directamente un alienígena entero? Tenga cuidado con lo que pide, que podría recibirlo. El infamante acto de la autopsia de extraterrestres. Aquí es donde todo comenzó. Detrás mío se encuentran los marcadores que indican el supuesto impacto de un ovni y 3 cuerpos de alienígenas encontrados en 1947. A mediados de los 90, la historia de Roswell creció y el informe de la Fuerza Aérea encendió las llamas de la conspiración. Se hablaba tanto de Roswell que Estados Unidos cayó en una especie de locura alienígena. Los archivos secretos X, Límite Exterior, Viaje a las Estrellas eran las series top de la televisión. El Día de la Independencia y Marte Ataca estaban en el cine. No sé si ocurrió, si alguna criatura pequeña vendría a raptarnos.
Están raptando a las personas y nos están visitando los extraterrestres. Ha llegado la hora del despertar espiritual de la gente. Entonces surgió algo, sospechosamente en el momento adecuado. Fue una de las filmaciones más controvertidas que hayan llegado a las pantallas de televisión. Se afirmó que era una verdadera autopsia de un alienígena y que la criatura que estaban cortando había sido recogida del impacto de Roswell. Un británico llamado Ray Santilli afirmó que obtuvo esa supuesta auténtica filmación de un camarógrafo militar en Florida. Reconociendo el valor de impacto público que tenía, Ray buscaba un comprador hasta que encontró a Bob Kiviat, un antiguo productor de programas paranormales. Cuando comencé a comunicarme con la oficina de Ray Santilli en Inglaterra, era obvio que Ray había esperado que alguien como yo, con experiencia en programas de televisión acerca de ovnis y alienígenas, lo contactara. En lo que a mí respecta, sus afirmaciones de que contaba con filmaciones del evento de Roswell y de la autopsia de la criatura sonaba demasiado interesante para ser verdad. Más que intrigado, Bob Kiviat voló a Inglaterra para ver si esta filmación valía el esfuerzo. Ray Santilli sacó una cinta, la colocó en una máquina y no pude pronunciar palabra. Parecía como una hembra alienígena que estaba embarazada. Inmediatamente mi mente comenzó a llenarse de ideas de lo que esto podría ser. Literalmente parecía una película de ciencia ficción. Luego la escena se desarrolla y el resto es historia. Miré toda la autopsia de esa criatura, en lo que el público conoció como la autopsia del alienígena, con la boca abierta, estoy seguro. No podía creerlo. Quizás dije, increíble. Quizás dije, asombroso. Se veía absolutamente auténtico. Y acudió a mi mente, mientras miraba, la idea que sería casi imposible no mostrar esto al público estadounidense. Eso sentí. Mucho se ha especulado acerca de la autenticidad de la filmación de esa autopsia. Pero ¿cómo saber la verdad? Primero, observando la habitación. Se supone que es una pequeña sala de operaciones en Texas. Y nada indica que eso no sea cierto. El reloj de la pared es un modelo General Electric que se fabricaba en 1947. El teléfono es el modelo estándar de Bell Telephone, también auténtico de 1947. Los instrumentos correctos. La mesa correcta. Entonces, de acuerdo, la habitación se ve bien. ¿Qué tal los doctores? Bueno, en primer lugar, no es usual que las autopsias se realicen con trajes contaminantes, pero tratándose de una criatura del espacio exterior es mejor prevenir que lamentar. También es muy conveniente que la cara de todos esté debidamente cubierta, incluyendo a la persona detrás del vidrio. Estos gérmenes de otro planeta deben de ser muy poderosos. Ahora revisemos el procedimiento. Una de las primeras cosas que se aprenden en una escuela de medicina es cómo tomar un par de tijeras sosteniendo las hojas con el dedo índice. Jamás se sostienen las tijeras como los sastres. Y esa es precisamente la forma como la sostiene este patólogo. Las características de la piel son extrañas. Normalmente la piel se contrae con los filos, pero no en este caso. Reacciona mucho más como lo haría un caucho que como lo hace la piel. Pero hay un asunto aún más importante. Nosotros en este planeta hemos evolucionado desde un organismo unicelular. Y en la Tierra nos vemos así. Así y así. ¿Qué posibilidad existe de que los extraterrestres hayan evolucionado con 2 ojos, una nariz, una boca y 4 extremidades, sin mencionar los genitales, en el mismo lugar que nosotros? Esto es extraordinario, o tan bien simulado, que de ser así,
Debió hacerlo un maestro. ¿Pero cuál maestro? ¿Fue Ray Santilli? ¿Fue un equipo estrella de efectos especiales? ¿O el misterioso camarógrafo? Quizás nunca lo sabremos. Porque cuando compró la filmación, Bob Kiviat lo hizo con una condición importante. El camarógrafo debía permanecer anónimo. Él nunca será contactado. No puedo entrevistarlo. No hay garantías que alguna vez lo encuentre como parte del documental para Fox. Y el motivo por el cual el camarógrafo vendió esa filmación fue porque necesitaba pagar el matrimonio de su hija. De esta forma, aparentemente todos obtuvieron lo que deseaban. Fox sacó la película al aire y 30 millones de personas permanecieron pegadas a sus pantallas. Todavía no se ha podido probar que la filmación sea falsa y cualquiera que no sabía nada acerca de Roswell pudo unirse al debate. Mira los ovnis. ¿Los perdiste? Ya se fueron. La leyenda de Roswell estaba creciendo. La polémica en torno a la autopsia del alienígena solo agregó leña al fuego. ¡Vamos, Roswell! ¡Ah! Ahora Estados Unidos está obsesionado con los alienígenas. Con todo lo que se ha dicho acerca de estos hombrecillos verdes, uno pensaría que la Fuerza Aérea no tocaría Roswell ni con una vara de 3 metros. Ya explicaron que fue un globo mogul, ¿correcto? En 1997, la Fuerza Aérea hizo público otro informe de 300 páginas. Este último se llamó Informe Roswell, Caso Cerrado. Caso Cerrado afirma que el avistamiento de cuerpos por testigos está explicado. Otra explicación simple, muñecos de prueba de impactos. Nick Redfern es un investigador de ovnis y autor de varios libros sobre lo paranormal. Cuando apareció la teoría de los muñecos, inmediatamente se formó una opinión. Roswell sigue desafiando las explicaciones, y yo creo que es por eso que el misterio continúa. Y la gente dice, quizás sí se estrelló un ovni, quizás era un globo mogul, quizás eran muñecos de prueba para impactos. Pero entonces la gente tiene derecho a preguntar si es posible que todo esto haya sido un error, causado por un globo aerostático, por ejemplo. En lo personal no comparto esa hipótesis y encuentro muy sospechoso que el gobierno haya dicho todas esas teorías. ¿Por qué razón se encontraba la Fuerza Aérea arrojando muñecos de prueba de impactos en el desierto? Para probar eyecciones a gran altura. Suena razonable. El único inconveniente es que esas pruebas comenzaron recién en 1953. Y desde el 53 al 47 hay 6 años. Ese sí que es un tiempo largo para el viaje de los muñecos de prueba, lo que es francamente absurdo. En segundo lugar, los muñecos de prueba tenían que ser del mismo tamaño y peso que los pilotos. Los testigos nos dijeron que la estatura era de 1 metro a 1,20 metros. El color fue descrito desde verde rosado a verde grisáceo. Ojos rasgados, sin nariz. Solo 2 pequeñas fosas nasales. Una boca de 2 centímetros. 2 pequeños agujeros por orejas. Y la cabeza con forma de huevo invertido. Nuestro desacuerdo no es con los testigos, sino con la Fuerza Aérea. Ellos afirman que eran muñecos de madera y testigos que hablaron con nosotros dicen que eran seres no humanos. Aparte de la incógnita sobre lo que la gente vio, si muñecos de prueba o alienígenas, hay otro aspecto clave. ¿Por qué la Fuerza Aérea gasta tanto dinero en desacreditar las afirmaciones sobre los cuerpos de alienígenas? Es fácil decirme gracias, pero no proteste demasiado. No existe otro caso en que se haya gastado tanto tiempo, dinero, esfuerzo, energía, mentiras, etcétera, como en este. Pienso que están plenamente conscientes
de que si la gente admite Roswell, ellos quedarán como mentirosos en la medida que encubren la verdad. Y mucha gente no quiere oír eso. Una de las razones por la que la gente quiere creer en el incidente Roswell es por la teoría de la conspiración. Una vez que una teoría de conspiración despega, cobra autonomía y cualquier intento por ahogarla deviene parte de la conspiración alimentando el fuego. Entonces pienso que eso es una buena parte de esto. La gente adora las tramas y esta es una atractiva historia. Y aquí tenemos al alienígena más creíble. Roswell es el centro del movimiento por los ovnis. No caben dudas de que la Fuerza Aérea ha alimentado el fuego de los teóricos de la conspiración. ¿Pero nos acerca eso a comprender lo que realmente sucedió? Desafortunadamente no. Pero quizás, solo quizás, ese sea el punto. Sospecho que quizás las historias y teorías en conflicto vigente fueron colocadas a propósito con el solo objetivo de mantenernos en estado de confusión. ¿Qué pasaría si todo este debate acerca de discos, balones, mogul, cintas, símbolos, cuerpos y muñecos de prueba fuera intencional? Mantener al público distraído hace que esconder la verdad sea más fácil. Volvamos al inicio. Recordemos de qué manera comenzamos. Estamos 2 años después de la Segunda Guerra Mundial. El gran enemigo de Estados Unidos no son alienígenas, sino los nazis. Quizás la gente de Roswell sí vio un platillo volador. Pero ¿y si no era de otro planeta? ¿Si era un diseño ultra secreto de aeronave nazi? Uno de los rumores que ha flotado en el aire por muchos años es que los nazis estaban trabajando en el desarrollo de vehículos del tipo de los discos voladores. Sin embargo, muchos de esos rumores e historias han sido descartados como habladurías y cuentos de amigos y leyendas, y con justa razón en muchos casos. Pero hay una pequeña base de evidencia que sugiere que los nazis estaban trabajando en el perfeccionamiento de las aeronaves circulares en ese preciso momento. El FBI registra conversaciones acerca de entrevistas que condujeron con prisioneros de guerra alemanes, así como con pilotos de guerra que habían visto aeronaves de forma circular en los campos de aterrizaje de prueba en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué relación tiene esto con Roswell? Los mismos científicos que supuestamente estaban probando esos aviones de forma de platos fueron llevados secretamente a América bajo el poco amenazante nombre en código Proyecto Sujetapapeles. El proyecto Sujetapapeles fue un proyecto que comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial para llevar a los científicos nazis a Estados Unidos para ayudarlos en su esfuerzo de guerra. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, quedó claro que el próximo gran enemigo iba a ser Rusia. Y con la Alemania nazi derrotada, el plan consistió en apoderarse de cuantos científicos nazis fuera posible, antes que los soviéticos pusieran sus manos sobre ellos. Y adivine a qué lugar los llevaron. Al sureste de Nuevo México. ¿El impacto de Roswell fue en realidad un platillo volador nazi? ¿Y si lo que se estrelló en Roswell no fue un globo aerostático, como lo afirman los militares de Estados Unidos, y tampoco un ovni, como dicen los ufólogos? ¿Qué tal si fue una nave espacial nazi? El proyecto Sujetapapeles fue un programa clasificado encubierto para llevar a los científicos nazis al desierto de Nuevo México. Una de las principales razones por las que el proyecto Sujetapapeles era clasificado y considerado controvertido fue porque varios de los científicos que fueron llevados hasta allá no eran solo científicos alemanes a los que los nazis habían obligado a trabajar para ellos, sino que eran nazis convencidos. Y por supuesto la idea de emplear científicos de la élite de la Alemania nazi al terminar la Segunda Guerra Mundial era algo que para mucha gente habría sido más que discutible, de hecho inaceptable. ¿Y si el gobierno ha utilizado la idea de los ovnis todo el tiempo para encubrir sus propias actividades? Y a propósito, ¿qué pasa con los pequeños hombres verdes?
El proyecto sujetapapeles puede ser una explicación razonable para la nave, pero no para sus pilotos de 1 metro de estatura. Lo que había en Roswell era un gran campo de desechos que fue descubierto, así como con informes de cuerpos de alienígenas en aproximadamente el mismo lugar. Posiblemente se trata del lanzamiento de un cohete B-2 traído desde Alemania en ese momento con una tripulación de monos a bordo. Este se estrelló lejos de su ruta y como era el punto más alto de la Guerra Fría y no querían que los rusos se enteraran, la historia del platillo volador fue puesta en su lugar para esconder este experimento con monos. La Fuerza Aérea ha negado esta particular teoría, pero los años que siguieron a Roswell, se hicieron experimentos de esta naturaleza, utilizando monos que a bordo de cohetes tipo B-2 fueron lanzados. Uno puede sorprenderse o no al saber que los ufólogos de línea dura tampoco son fanáticos de esta teoría. Ahí no había nada convencional. Ni cables, ni tubos, ni remaches, ni tornillos, ni tuercas. Nada de ese tipo. Si se trataba de tecnología alemana, ¿cómo es que utilizaron componentes extraterrestres? Asumámoslo, no estuvo ahí ninguno de nosotros, ni siquiera los ufólogos. Desde 1947, la gente ha buscado la verdad de lo que ocurrió en Roswell. ¿La sabremos algún día? ¿Cómo podría clasificarse? La escena política se ha convertido en una lucha libre. Solo un globo viejo que fue desclasificado hace muchos años. De alguna manera, ni siquiera importa si los alienígenas aterrizaron o no. Roswell sigue creciendo y nada va a impedir que los creyentes sigan creyendo. Siempre seguimos los hechos, sin importar dónde nos lleva la evidencia. Extraño naufragio. No voy A menudo nos preguntan de dónde venían, por qué estaban aquí, y cómo pudo estrellarse una nave espacial que aparentemente fue capaz de viajar entre las galaxias o entre sistemas solares. Mi respuesta fácil a eso es que no lo sé, pero así fue. Eso creo. No se me ocurre pensar en un tema más interesante y lo que me mantiene en esto es la respuesta del público. Sí, tengo mis críticos al interior de la ufología, pero cuando uno aprende algo nuevo, tiene la responsabilidad de transmitirlo y eso es lo que hago, hablar de esto. Creo que lo único que puede convencer a los Stanton Friedmans y los verdaderos creyentes en los ovnis del mundo es que los alienígenas bajen, aterricen en el jardín de la Casa Blanca, salgan de la nave y proclamen Klaatu Barada Nikto. Es decir, muchachos, no estuvimos en Roswell. Bien podría ser el caso que en algún archivo militar o en alguna caja fuerte en algún lugar esté la prueba definitiva. Y ya sea que aparezcan o no aparezcan las pruebas, aún creo que un evento controvertido y de profunda significancia tuvo lugar en Roswell. Aunque exista una explicación racional, aún tenemos que lidiar con un gran problema. Y ese es el testimonio de la gente de Roswell. No fue una nave espacial nazi, no fue un globo aerostático, ni un experimento con monos, ni de los rusos ni de los nazis. Esto no lo produjo ninguno de nosotros. Esto vino de otro lugar. Si usted cree que la leyenda de Roswell no es más que un montón de basura, entonces tiene que creer que todas esas personas estuvieron profundamente equivocadas. O que mintieron. Todas y cada una de ellas. Y es muy difícil que sea de esa manera. Aunque al final, cada uno decide.